Bueno, vamos a empezar a desglosar esto. Recién Edgardo Alfano comentaba algo de respecto del humor social, ¿no? Digo, yo quiero preguntarle esto, Rubinstein, si estas medidas se cumplen, tal como está anunciado, se cumplen a rajatabla, ¿alcanzan para mejorar el humor social de la gente? Bueno, eso lo van a decidir las encuestas, ¿no? Que se hagan al respecto. Yo creo que el gobierno claramente reacciona ante ese humor social negativo y por lo menos trata de frenar en el sentido de que no aumente ese humor social negativo, parar un poco, como enfriar un poco la cosa. No son medidas de mucho alcance lo que se están haciendo, pero de alguna manera tratan de enfriar y puede ser que sería bastante probable que la inflación, por ejemplo, de mayo, la de abril, seguramente no, pero que la de mayo sea bastante más baja, puede ser 3%. ¿Alcanza para eso menos, entonces, para la inflación, para frenar para bajar un poco la inflación y que no sea tanto el mal humor? O sea, que es una cuestión de grados, es decir, puede bajar un poco el mal humor con el gobierno y puede durar un tiempo este tipo de medidas, pero eso no garantiza, digamos, ni que sea suficiente para cambiar totalmente el ánimo o que para la gente avale al gobierno, porque muchas cosas están bastante mal y la actividad económica repunta poco ahora, más que nada por la cosecha, pero las tasas de interés pueden llegar a ser muy altas y más altas y también perjudicar la recuperación. Pero al comprometer esta especie de congelamiento de la banda del dólar, ¿podrían empezar a bajar las tasas sin riesgo a que haya una disparada? Y no mucho, no porque, digamos, primero que hay que tomar en cuenta que las bandas no son bandas fuertes, son zonas de no intervención. O sea, el dólar puede estar a cualquier valor. El único compromiso es que si supera esos 51,45, el Banco Central va a vender 150 millones por día. Pero acá hay dos cuestiones. Una, supongamos que haya mal humor, vamos a poner miedo. Vamos a poner cosas concretas que pueden pasar. Por un año se presenta Cristina Kirchner como candidata. El 22 de junio se confirma. El 25 de junio hay encuestas que la dan favorita. Lo más probable es que haya bastante gente que tenga miedo a eso. Porque por más que puedan decir, bueno, no vamos a volver a hacer de vuelta un cepo, no vamos a ir a default, a pesar de que algunas personas cercanas a Cristina Kirchner, como Alberto Fernández, habló que había que reestructurar la deuda privada. No hay definiciones, ella está ocupada de pero Cuba por las dudas, mucha gente puede decir, yo prefiero esto verlo por la televisión, no quiero estar con mis ahorros expuesto, a ver si hay un cepo o a ver si hay un control de cambios, aunque sea un control de cambios más a la vieja usanza, pero un dólar comercial, un dólar financiero, y que finalmente el que tiene ahorros pueda comprar por el dólar financiero y eso salga 30% más caro que el oficial. Cualquier cosa de esas que podría hacer Cristina. Por las dudas hay gente que va a decir, yo prefiero estar en dólares. Sea por eso, o sea por una eventual reestructuración, aunque la quieran hacer amigable o como fuera. Entonces, si pasa eso, ya uno sabe que el dólar puede ir de la zona del piso a la zona del techo. Puede haber 20, 25, 30% de devaluación. En este contexto, 20% de devaluación, 25% de devaluación, es demasiado, es muchísimo, y todo este plan de precios cuidados se va al demonio. Entonces, y tampoco se pueden seguir congelando las tarifas, etcétera, de manera tal que el factor miedo, el preelectoral, las medidas del Banco Central no la atacan. Es decir, el Banco Central está diciendo, en vez de vender dólares, qué sé yo, depende cada mes, a 53 la vendo 51, 45, pero no cambia mucho eso. O sea, el tema es que todavía no se ve nada contundente para frenar una eventual dolarización si las encuestas siguen la tendencia actual, que es cada vez menos Macri, cada vez más Cristina. Ahora, teniendo en cuenta eso, pero teniendo en cuenta también lo que dijo y de qué manera ratificó el rumbo el gobierno, el presidente y sus ministros en las últimas semanas, ¿se podía esperar algo distinto en los anuncios de hoy, o esto de hoy era lo máximo que podía ofrecer el gobierno? Bueno, nunca sé si es lo máximo, pero mucho más tampoco. Imagínate empresas, ¿no?, que dicen, está bien, ahora me están diciendo que las tarifas se quedan estables,
aunque todavía hay aumentos que juegan en abril, juegan en mayo, juegan en junio del gas, con lo cual estables tampoco. O sea, vamos a ver la empresa del lado de los costos, ¿no? Una empresa que dice, bueno, está bien, me dicen que las tarifas se quedan quietas, bastante quietas. Pero los salarios están aumentando aproximadamente 2,5% o 3% por mes, por distintas razones, Sí. con lo cual todos los meses ese taxi a la empresa le corre. El dólar puede estar estable, puede bajar un poco ahora, a lo mejor mayo, junio puede llegar a bajar, abril y todas las cosas están un poquito estable, pero en junio por ahí o julio se dispara. Entonces, ¿qué empresa puede comprometerse mucho a mantener un precio cuidado o semicongelado? Porque cuidado es conversable, Sí. digámoslo así, si vos hay importantes elementos de costo, importantes, como el salario que ya te crece 3% por mes, las tarifas que algo igual te crecen y el dólar que puede ser una gran incertidumbre. Entonces, vos no podés comprometerte, porque nadie va a querer trabajar a pérdida. Entonces, te pueden comprometer algún producto, otro, y hasta ahí nomás, porque si el dólar se disparara, por ejemplo, 20% por miedo, por ejemplo, en julio o agosto, y ese plan se murió. Entonces las empresas dicen, bueno, precios cuidados, pero tampoco Sí, hay para una perder cuestión un de montón de confianza, plata, porque no lo voy a hacer. Entonces no te doy más ahí empieza el desabastecimiento de ese producto, porque además la gente se va a balanzar por esos productos antes que suban, Sí. y entonces no va a durar nada. O sea, digámosle, pueden ser paliativos, puede tener algún alivio, y es difícil encontrar que puedan hacer algo más sin cambiar algunas cuestiones básicas de todo el plan económico. Y yo diría, cuestiones básicas de todo el plan económico es dar otro, digamos, sería como un dólar mucho más estable, que verdaderamente permita que las tasas de interés bajen mucho. Como está el esquema actual monetario, las tasas pueden bajar un poco ahora, pero por ejemplo en junio, que va a haber una demanda de dinero muy alta, van a subir mucho, seguramente. ¿Deberían congelar el precio del dólar entonces o achicar esa banda o mantener? ¿De qué manera? Para mí el tema tendría que ser un cambio de pasar a esta filosofía de flotación limpia, Sí. con algunos artilugios, a un esquema de flotación muy administrada. Es en la época que yo pude participar del gobierno que era ministro de Lavagna, tuvimos corridas contra el dólar, y cuando hubo corrida fuerte, en mayo del 2002, se vendieron muchos dólares al mercado y se frenó la corrida. Y a partir de ahí se logró estabilidad. Cuando el mercado tiene miedo, lo único que le interesa es que le ofrezcas dólares. Si vos le vas a ofrecer 150, le vas a ofrecer 60 por día al Tesoro. No, claro. Y 150 solo si llega al techo, ya que llega al techo significa que está todo el mundo sumamente nervioso. No alcanza, porque esos días a lo Ya mejor es tarde. te demandan 1.000 millones, te demandan 2.000 millones. Entonces el Banco Central tiene 48.000, y repito el número, 48.000 millones de dólares que podría llegar a usar para enfrentar corridas. Y por un acuerdo con el Fondo Monetario Va a Internacional, cuentagotas. va a cuentagotas. Ya se nota que no sirve. Y puede servir durante semanas o eventualmente meses, pero si se arma un mes que se arme de mucho temor, que en Argentina ha pasado varias veces, claro. Sí. no te alcanza para nada. ¿Y qué lectura le da esta respuesta, por ejemplo, donde algunos pensaban que hoy iba a retroceder mucho? De hecho, arrancó retrocediendo unos 60, 80 centavos, ahora está en 43 pesos, ayer había cerrado en Sí. 43.30. O Bueno, cuando uno está justamente en el día a día y estamos pendientes si baja 50, sube 50, por ejemplo, hubo vencimiento del bono, del bote 23, y entonces se presume que demanda, los que cobraron pesos están demandando dólares, pero cuando tenemos que estar hilando filito, quién compra, quién vende, por qué será esto, a ver si mañana baja, uy, pasado sube, te das cuenta que el temor al dólar es muy grande. Y si en marzo una devaluación del 10% causó mucho ruido, imaginemos lo que podría ser en julio, agosto, devaluaciones del 20, 30% o más, porque nuevamente no hay un techo, es un valor, ese 51.45 es un valor de referencia para decirte, desde este momento el Banco Central te vende 150 millones de dólares por día.
Nada más, pero no es un techo. El dólar puede ir a 55, 60, 65, lo que sea, lo que el mercado diga. Uno piensa, Rubinstein, discúlpeme, que la gente hoy está mirando cuáles son los productos, los 60 productos, las pymes están de alguna manera viendo que no se les va a cobrar, por lo menos los bancos no van a cobrar por estos depósitos en efectivo y de hecho que las pymes de alguna manera aplauden esa medida. Sin embargo, aunque muchas veces nos han dicho tenemos que dejar de pensar en el dólar, es inevitable que el dólar sea una especie de anzuelo del cual cuando tira el dólar el resto de la economía se descalibra. Eso lo sabe todo el mundo y obviamente que lo sabe el gobierno. Ahora, el gobierno, sea por debilidad, por una situación que uno puede entender, el gobierno cuando empezó la negociación con el Fondo Monetario estaba muy débil, golpeado por la crisis, y necesitaba como el agua los desembolsos del FMI. Entonces no pudo negociar de una manera con fuerza. No es una negociación que puedo estar meses discutiendo lo que me parece, lo que no te parece. Entonces, por más que había funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con esta postura cuyo máximo, digamos, defensor es el número 2 del fondo, que casi diría que es el número 1, que es David Lipton, que es el representante de Estados Unidos, que es el que pone más fondos sobre la mesa. Entonces, cuando él dice, esto es no, y es no, y es no, a la media hora te decís, bueno, decime dónde hay que firmar porque necesito que mañana me hagas el desembolso. Entonces, Argentina tuvo poca capacidad, y se entiende por qué, de negociación. Pero es hora de revisar esos acuerdos, porque esa parte de los acuerdos, que es nada menos que toda la política monetaria cambiaria, es dañina para la Argentina, es perjudicial, así por lo menos es lo que yo pienso. Algunos pueden pensar que no, pero yo creo, estoy convencido de que es una política perjudicial para Argentina. Argentina, si vos no tenés reservas, no tenés más remedio que flotar y el dólar será lo que sea y estás, digámosle así, a la buena de Dios en cuanto a que ojalá te crean, porque si no el dólar se dispara. Pero cuando vos tenés 48.000 millones de dólares que podés usar y decís, me abstengo de usarlos y los voy a usar en cuentagotas, eso está muy mal. Eso habla de que no estás usando todo lo que vos podés poner, todos tus recursos. Entonces, el tema de la insuficiencia no es si hay 60 productos en precios cuidados o hay 70 o hay 80. El tema es que el diseño macroeconómico y fundamentalmente, particularmente, el diseño cambiario monetario no es el que le conviene a la Argentina. Ahora, ¿se puede cambiar eso? Y es difícil. No creo que haya mayor capacidad de negociación que en aquel momento, ¿no? Digamos que la mayor capacidad de negociación puede haber un poco más, porque el Fondo Monetario puede llegar a ver un poquito estos peligros. Yo si fuera Macri, que tenía un plan para ir a Francia, a Bélgica, no sé qué, iría todo el tiempo que pueda a hablar con Donald Trump para que convenza a David Lipton de que afloje. Bueno, pero es que además... de que afloje porque también el Fondo Monetario tiene intereses en que esto no se venga abajo. El fondo ha venido diciendo que ha aplaudido que Argentina vino cumpliendo de alguna manera el plan, con algunos desajustes posiblemente, pero ha seguido Pero para el fondo una cosa es discutir, llamémosle así, el año que viene, con Macri, cambios en el plan, y otra cosa sería discutir amigablemente con un personaje como, por ejemplo, Lavagna, que sería una cuestión, y otra cosa es discutir con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en el pasado sacó las reservas del Banco Central, las dejó en menos cero las reservas netas, o sea, negativas, usó todas las reservas para paliar el déficit y pagar deudas, con lo cual uno podría decir, si Cristina en el pasado sacó todas las reservas del Banco Central, si Cristina en el pasado no pudo solucionar un tema de default que se le presentó con el tema de los holdouts, si Cristina en el pasado mintieron con las estadísticas del INDEC durante años e hizo un cepo cambiario, es lógico pensar que mucha gente o X cantidad de gente tenga temor. Y el Fondo Monetario también podría llegar a estar pensando que esa negociación va a ser más complicada. Entonces, cuando el Fondo Monetario te da 7.500 millones de dólares para el Banco Central, ¿no? Y le dice, tomalos, pero ponelos en una vitrina y no los uses de ninguna manera, cerrado con candado. Cuando vos haces un swap con China, con todo lo complicado que es esa negociación, y tenés 20.000 millones de dólares, pero te dicen, no las podés usar. Y bueno, entonces es como decir, porque el fondo te dice, estamos convencidos
y lo están efectivamente, de que la única política cambiaria para Argentina y para todo el mundo es la flotación limpia. Y gracias que le dimos la concesión de poner esas zonas de intervención. Y vos decís, y bueno, pero eso está mal, alguien lo va a tener que cambiar. Ahora, el problema es que quizás ese cambio venga en 2020, sea que gane Cambiemos, sea que gane una alternativa federal o alguna cosa que hagan por el estilo, o sea que gane el kirchnerismo. Pero ahora yo veo difícil ese cambio. Ojalá, digamos, en esto me equivoque, haya una especie de plan B o haya algún tipo de conversaciones con el fondo, que si el dólar realmente se acerca al techo, no van a mirar el Banco Central por la tele como sigue subiendo y solo vendiendo 150 millones, y van a hacer algo más contundente. Ojalá estén diseñando pueden algo al romper, respecto. claro, ese compromiso y después ir a dar explicaciones. Eso ya queda la pelota en el campo del Banco Central. Bueno, como para que eso pueda se hacer verá. alguna En su maniobra. momento, cuando se hizo eso, Luis Caputo tuvo que irse. O sea, habría que ver en acuerdo con el fondo o cómo hacer para una situación así, o primero hacerlo sin acuerdo y después darle las explicaciones, pero siempre sabemos que esas cosas son complicadas. Gracias, Rubín. Gracias por su tiempo.